Hola, Hola, ¿se me ve, se me escucha? sí, Ok, ok. Bueno, vamos a continuar trabajando hoy la clase 7 de Le Nom du Désert, el seminario que venimos trabajando. La vez pasada yo les comentaba que, que se trata de una clase que es muy importante, que tiene que retoma, incluso que repite eh, algunas cuestiones de las clases anteriores, pero con agregados que la hacen muy fecunda. Nosotros venimos trabajando la cuestión de el saber inconsciente. ¿Qué es el saber inconsciente a la altura de la elaboración nodal? Estuvimos durante mucho tiempo concibiendo el saber inconsciente como una cadena significante. Teníamos ese modelo para pensar el despliegue de las cadenas del saber inconsciente. Era un momento de la elaboración. Después pensábamos el saber inconsciente en términos discursivos, luego el saber inconsciente en términos de escritura modal, y tenemos el seminario 21 donde la elaboración es la elaboración nodal, el saber inconsciente como nudo. Venimos trabajando eso. ¿Cómo se concebiría el saber inconsciente como nudo? Un saber inconsciente escrito, es decir, anudado. ¿Eh? Hemos visto en clases anteriores de Lacan que dice lo escribo, es decir, lo anudo. Si deshago el nudo, quiere decir que ya no se escribe. Lo usa casi como sinónimo. Saber escrito, saber anudado. ¿Eh? Entonces estuvimos viendo la vez pasada una cuestión de laberintos, los laberintos de la palabra, ¿no? Y pensábamos la experiencia analítica como una experiencia de palabra, en la cual la palabra tiene una estructura laberíntica, por así decir, que nos lleva en análisis a un decir verdadero. La dimensión del decir verdadero que es propia e ineliminable de la experiencia analítica. Esa dimensión de la verdad subjetiva. Y Lacan nos decía que ese decir verdadero es como una canaleta, un canal, un zanjón, una zanja en la que se deposita el saber inconsciente real, escrito, la estructura invariable de la que hablábamos al principio de este seminario, ¿no? Había que pensar un análisis como un juego de esos que había en mi infancia, que era un laberinto de plástico con una tapa de plástico transparente y uno iba llevando la bolita o las bolitas tratando de ubicarlas en determinadas ranuras, en determinados pocitos. La imagen que trae de Lacan, de esta experiencia laberíntica, es que el decir verdadero es algo que se va formando, una ranura que se va formando por el pasar de la bolita, esos tramos en que uno dice aquí se ha jugado un decir verdadero, algo caracterizado por la posición del sujeto respecto de su palabra, respecto de su satisfacción. Me parece dónde estaba. Estaba hablando del saber inconsciente a partir de esta imagen que nos da Lacan, como algo que se deposita, que se decanta, como algo escrito, un saber real,
que se deposita en las ranuras formadas por el decir verdadero, por el bien decir. Son imágenes que nos da. No es la primera. En este seminario, no sé si ustedes recuerdan cuando hablaba del alambique analítico. Él pensaba un análisis, él pensaba el dispositivo analítico como una especie de alambique en el que se iban destilando de a poco unas palabras sueltas, unas palabritas. Se iba destilando de a poco en el trabajo analítico, como una especie de alambique que iba destilando unos elementos que eran los S1 de la Lang. No sé si recuerdan esa imagen, la del alambique analítico. Bueno, acá nos da la imagen del laberinto analítico, y es un laberinto en el que se va depositando un saber que es real. Es decir, el camino del decir de la verdad, del bien decir, va depositando en su despliegue un saber que es real. ¿Sí? Es un saber escrito, es un saber sin sujeto, es un saber en lo real, es como una fórmula de la física. Uno dice, bueno, es una fórmula escrita. Eso no tiene sujeto. Hay un saber ahí en lo real para cada ser hablante. ¿Sí? Y habíamos visto que ese saber escrito es una suplencia de algo que no cesa de no escribirse. Habíamos empezado a ver que ese saber opera como una especie de suplencia de la no relación sexual. Es decir, para el ser hablante hay un saber en lo real que falta, hay un agujero en lo real, que es el de la relación sexual, a entender a muchos niveles. Un nivel que hemos trabajado en el seminario 20 era el del exilio de los goces. Hay un agujero en lo real, lo definimos como no relación sexual, y resulta que este saber escrito singular de cada ser hablante opera como una especie de suplencia en ese lugar donde no hay saber. Esto lo habíamos visto. Por eso yo les mandé otra imagen. Lacan tiene el alambique analítico, tiene el laberinto analítico, y yo les mandé un experimento de física cuántica, que Juan, si tenemos suerte, lo va a poner acá, el link para ver este experimento de física cuántica, para tratar de hacernos una imagen o tener una imagen de lo que es el Lacan cuántico. ¿Sí? Es un experimento que les mandé, que está al nivel que yo lo puedo entender. Me parece que son clases para chicos de primaria, este experimento de física cuántica, que es el nivel que yo puedo manejar y que puedo compartir con ustedes, ¿no? En ese experimento, y haciendo una traslación de esto al dispositivo analítico, no sé si lo vieron, entraron al link que mandé, ¿no? Si entraron al link que mandé, es un experimento de física cuántica por el cual una especie de cañón de materia, un cañón de electrones, de estos que se usan ahora habitualmente, lanzan unas partículas que impactan sobre una superficie. Entonces el experimento es lanzar esas partículas y hacerlas pasar por una rendija o por una ranura, que es el mismo ejemplo que da Lacan con el laberinto, la bolita y la ranura. Es el mismo, pero en física cuántica. Y resulta que bajo ciertas condiciones, cuando empiezan a bombardear con una materia que pasa una rendija, se forma atrás un perfil aparentemente igual al de la rendija. Pero cuando ponen dos rendijas empiezan a pasar cosas raras. Son estos experimentos cuánticos.
¿sí? Empiezan a pasar ciertas cuestiones que se verifican cuando en vez de partículas mandan ondas. Cuando mandan ondas que pasan por un par de rendijas, resulta que atrás, en esa superficie donde debería impactar eso que el cañón manda, se forma un patrón. Lo tienen que ver porque ahí está mejor explicado de lo que lo puedo explicar yo y aparte lo ven. ¿Sí? Las ondas al pasar por la rendija o por las rendijas forman patrones que son como una especie de código de barras, que son una especie de articulación y que yo comparaba con una articulación que sería el saber del inconsciente. ¿Mm? Véanlo. ¿A la luz de qué? A la luz de imaginar que la palabra del ser hablante pasa por las ranuras del bien decir, generando lo que en cuántica se llama un patrón de interferencia. La inscripción de un saber, una especie de código de barras que es un saber escrito, que es como una fórmula lógica. ¿Sí? Entonces, Roberto, sí. perdón, ¿qué tal? El experimento también lo que hace, además de demostrar que las partículas, es decir, en la física cuántica o es partícula o es onda, es que el observador impacta en el movimiento que hace la partícula. Entonces, en la interacción hay un movimiento que cambia eso que uno cree que es una partícula, pero en realidad es una relación. Efectivamente. Efectivamente, el experimento muestra además otras cosas. Yo lo tomé en la primera parte, en la parte donde tienen que explicar los investigadores por qué se forma un patrón que para ellos era insospechado. Claro. Efectivamente, cuando el observador, como dice Ana Laura Cordero, cuando el observador se posiciona de determinada manera, resulta que lo que era onda se comporta como partícula o viceversa, entonces tienen una dificultad para dirimir qué es un experimento, en la medida que el experimentador forma parte del experimento. Exacto. Uno podría ir extendiendo este tipo de equivalencia, vamos a decir, este tipo de equivalencias, y hacer jugar la noción de deseo del analista en este tipo de experimentos también. Les puedo pasar, hay un investigador, creo que japonés, que hace un experimento con el agua y las interacciones con la música o las palabras. Bueno. Ese movimiento que tiene el agua o cualquier partícula, cuando se le dice algo amoroso, tiene un ordenamiento, como lo que hacen las figuras de la nieve. Y cuando se le dicen cosas feas o negativas, se desordena, entra en un caos. Esto es lo que plantea, es precioso, digamos, porque esto está pensado desde la bioemoción como que el paciente interviene en su proceso, asume su lugar. Bueno. Su lugar en la enfermedad, o en este caso el analizante es parte de ese proceso, de esa energía. Bien, bien, mándalo al grupo de WhatsApp. Ahí lo paso, es muy bonito. Así lo vemos. Y nos hacemos a la idea, este tipo de cosas, este tipo de cuestiones, nos permiten hacernos a la idea de que no somos historiadores y que solamente seguimos el proceso de construcción de los elementos que dan cuenta de una praxis, como Lacan, como el psicoanálisis, que no solamente estamos haciendo historia, sino que además buscamos, como buscaba Lacan, con lo que tenía a mano, arreglárselas, como vimos la última vez con Aristóteles. Decía desbrozar algunas cuestiones de la verdad, quedarse con lo escrito y arreglársela como uno puede. Nosotros en cierta forma estamos en lo mismo. Entonces estoy repasando algo que vimos en términos laberínticos, ahora en términos del experimento de la doble rendija, de la física cuántica. Insisto, véanlo, son imágenes, no va a ser la última. Lo imaginario cobra cada vez un lugar más preponderante y diferenciado
en este momento de la enseñanza de Lacan, así que no tenemos que privarnos de eso. Y habíamos visto que este saber es una suerte de invención singular, ¿no? Es algo, no estoy hablando en términos conscientes o voluntarios, pero que es como una creación, una invención singular en el lugar de lo que no anda, ¿no? De la no relación sexual. Habíamos visto, perdón que insista en lo que hemos visto, pero es para agregar un poco lo que todavía no hemos visto, que la relación sexual, conforme habíamos trabajado en la lógica modal, es lo que no cesa de no escribirse, es lo imposible de escribir. Es un real que no tiene escritura, que no tiene fórmula, pero cada ser hablante tiene sus pequeñas fórmulas. Esto es lo que quiero traer, que cada ser hablante tiene sus pequeñas fórmulas para hacer ahí en la medida en que eso sabe. Eso sabe. Cuando yo digo fórmulas, lo tienen que poner entre comillas, ¿no? Lo tienen que poner entre comillas, porque en algún momento uno podía decir verdaderamente fórmulas en el sentido de que se trata de números, de letras. Entonces uno tiene una fórmula, ¿sí? Aquí empezamos a pensar un saber diferente, porque es un saber en el que funcionan los tres registros. Entonces es un saber en el cual uno no dice está hecho de elementos homogéneos. No es como el código de barras. El código de barras está hecho de barras, nada más, ¿sí? De las barras y el espacio entre las barras. Aquí pensemos un saber que es un anudamiento. Entonces no habrá solo números o solo letras, va a haber imágenes ahí también. El imaginario va a jugar un lugar, ¿eh? Pero cada uno tiene una fórmula, si es que en la fórmula nosotros podríamos poner imágenes también. Cada ser hablante tiene pequeñas formulitas que hace que pueda hacer algo en el agujero de la no relación sexual, ¿eh? Cuando uno dice eso sabe, tendría que decir, hay allí un nudo funcionando. Hay allí un nudo con una consistencia. ¿Okay? Eso sabe. Entonces tenemos que aceptar que eso sabe y que eso repite lo que sabe. ¿Eh? Es un saber, es algo que en ese agujero sabe y lo que sabe lo repite. Como cuando dábamos exámenes en la facultad, repetíamos lo que nos habían dicho. Eso sabe, eso repite, y ahí empezamos a decir, bueno, este es el saber inconsciente. Para Lacan en este momento, no el de la interpretación de los sueños, sino el del más allá del principio del placer. Esto es el saber del inconsciente. Es una especie de fórmula que repite. Eso sabe y eso repite. Más allá del principio del placer, en la compulsión de repetición. Estoy diciendo cosas que hemos trabajado desde el principio del seminario. La estructura invariante era esto. Cambian las escenas, cambian todo, pero hay algo que se repite. Elevar a alguien con un pedestal a la altura de que es el que sabe, qué sé yo, para después verificar que es un pelotudo como cualquier otro y dejarlo caer. Freud le ponía esas fórmulas. Nos ponía esa fórmula, ¿sí? Lacan está tratando de plantearlo en la elaboración nodal, ¿eh? Entonces, les quiero proponer algo, ¿sí? Que es algo que ha tenido un lugar en la historia del psicoanálisis lacaniano también, ¿sí? Pensar la experiencia analítica como inmersa y estructurada en relación a los efectos de verdad, en relación a los efectos de un decir verdadero. ¿No? Decir verdadero.
Pensarlo como esto, cómo se produce como efectos de verdad en el dispositivo, y alguien viene trabajando de esa manera. Hasta que hay un momento en que eso se agota. Y cuando eso se agota, el paciente repite, es decir, se encuentra con un real, es decir, se encuentra con algo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Sí? Y lo teníamos pensado así porque así lo leíamos en los escritos técnicos de Freud, cuando decía, bueno, y llegado a cierto momento el paciente ya está, no agarra ninguna interpretación, no se le ocurre nada, deja de trabajar y repite en transferencia. Entonces esto nos había transmitido la idea de que había todo un tiempo elaborativo en relación al bien decir, al decir verdadero, ¿sí? A este plano de verdades medio dichas, y en determinado momento eso se agotaba y ¿qué quedábamos? Quedábamos de frente a la compulsión de repetición, de frente a lo real. Yo les propongo no leerlo así, con esta metáfora, no leerlo de esta manera, ¿sí? Como algo que de golpe se acabó y ahora nos encontramos en otro plano, sino leerlo como eso real que se deposita, eso real que se deposita, que se precipita, que se sedimenta, eso real escrito que se sedimenta, se da en el movimiento mismo de los efectos de verdad. Si uno lo pensase como se lo pensaba antes, resulta que estábamos en el laberinto del decir verdadero hasta que un día salíamos del laberinto y encontrábamos lo real ahí afuera. Y lo que nos trae Lacan en esta clase es que lo real no está ahí afuera. Lo real está en el mismo laberinto. Y lo real se va produciendo, se va precipitando, depositando, sedimentando ese saber real escrito del inconsciente en el mismo laberinto del decir verdadero. Es otra manera de ir pensándolo. Es otra manera clínica de ir pensándolo. No es ese real algo más allá del decir verdadero, sino que se da en el surco mismo que traza, en la chicana misma que traza el decir verdadero, ¿no? Recuerden que el principio de la clase 7 de Lacan decía, miren que les voy a traer una idea, cómo pensar la articulación de lo verdadero y lo real. Estamos en eso. ¿No? Así empezaba la clase 7 y él va avanzando y va diciendo, no vayan a creer que son dos planos separados. Esto se produce ahí mismo. ¿Sí? Y trae a colación una 63-64, el real surge en la intersignificancia el, puntos suspensivos, y se fue. La verdad que no lo pude leer. Surge en la intersignificancia. Perdón, digo, esto de como el experimentador impacta en el experimento, la relación o la intersignificancia, el paciente, el analista y el analizado, surge ahí lo real, sin semblante. O debería. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Todo este seminario es un seminario donde él se esfuerza en pensar. Uno no puede ya hablar, creo que dejaste el micrófono abierto. Uno ya no puede hablar de un real sin semblante, que para hablar de real ya tiene que haber tres. Uno no puede pensar un imaginario por fuera del nudo. Para hablar de imaginario ya tiene que haber tres. ¿Sí? Es este esfuerzo que estamos tratando de hacer para ya no pensar registros separados. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? Porque a lo mejor lo que vos me estás diciendo es una cosa completamente lacaniana. Si mal no recuerdo lo que Lacan plantea en la primera de las clases del seminario 18, entre un discurso que no fuese del orden del semblante, el tema de la intersignificancia, pero en este seminario uno tiene que tratar de armar la cabeza a lo nuevo que trae Lacan y que está construyendo, y que uno lo está siguiendo. Esto dicho,
Y ya que está el seminario 18, Lacan van a encontrar que en esta clase hace una referencia, hace varias referencias al seminario 18. Hace varias referencias. Una es la que dice, ¿ven lo que les estoy diciendo de relación entre el decir verdadero y la verdad? Fíjense que yo ya lo venía diciendo cuando escribí el discurso analítico, y en el discurso analítico el saber está en el lugar de la verdad. Yo no me voy a poner ahora a trabajar los discursos con ustedes, pero digamos en la escritura del discurso analítico, el saber está en el lugar de la verdad. Entonces Lacan dice, ven, yo ya de antes venía con esta idea, que es, muchas veces Lacan dice venía de antes y uno no le cree, y hace bien en no creerle porque es mentira, porque lo que decía antes era otra cosa, pero es verdad que en el discurso del analista el saber está en el lugar de la verdad. Entonces les propongo trabajar dar unas vueltas en relación a un par de páginas, que son las 63 y las 64, que a mí me parecen páginas muy ricas, donde Lacan nos da algunas orientaciones a partir de estas imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que hay un saber real, escrito, que se repite, que se juega en el agujero de la no relación sexual. Y esto, ¿cómo llegan ustedes analistas a esto? Y nosotros llegamos a través del decir verdadero. No tenemos otra manera que llegar a través de las rendijas, de las canaletas del decir verdadero. ¿Sí? Ahora lo que Lacan nos va a dar en este punto es al revés, ¿sí? Una especie de génesis. Nos va a contar una especie de génesis de ese saber indeleble y sin sujeto. Uso estas palabras porque las usa él. Después vamos a ver qué es sin sujeto, ¿sí? Pero dice, es un saber real, escrito, indeleble. Eso no se puede borrar. ¿Sí? Siempre está esta idea. Cuando algo es escrito, parece que a diferencia del significante, la intersignificancia, que te lleva acá, que te lleva allá, esto dice esto, está escrito. Esto es indeleble. ¿Sí? Empieza a ser del orden de lo necesario, de lo que no cesa de escribirse. Una vez que está escrito, no cesa de escribirse. Estoy apelando a la elaboración anterior a esta, la de la lógica modal, pero es para tirar imágenes de qué caramba sería un saber escrito. Entonces nos va a dar una idea, yo le puse ese nombre, de lo que sería una génesis, la génesis de ese saber indeleble y sin sujeto. Entonces nos tenemos que imaginar, en primer lugar, lo que él dice, que es preciso que en el ser hablante se haga el nudo. Hay un momento en que es preciso que en el ser hablante se haga el nudo, porque aparentemente hay un momento en que el nudo no está hecho. No hay aparentemente un momento que el nudo no esté hecho, y es preciso que en un primer momento en el ser hablante se haga el nudo. Y entonces nos dice, lo tengo que decir, hay unas partes de las desgrabaciones de este seminario que son un lío, que son verdaderamente un lío. Yo les dije que Lacan no estaba con un lenguaje académico, y su performance, ahora que ya sabemos, no sabemos acá de gramática generativa. Hay algo en la gramática generativa que se llama performance, que es como uno habla. ¿Sí? Yo no hablo como escribo. Yo tengo la capacidad de escribir, conozco el idioma, pero cuando hablo digo, sí, hago este tipo de cositas. ¿Sí? Y Lacan también.
tenía una performance de quien habla. Y después estaba lo que desgrababan o lo que grababan y las versiones taquigráficas, y hay parte que no se entiende nada. Por eso, esta vez, a diferencia de otras veces, yo no les traigo la frase, les traigo la página para que ustedes busquen en la página. No les traigo la frase, porque la frase habría que establecerlas. Habría que hacer todo un trabajo para darle forma a la frase de manera coherente. Él se interrumpe. La versión francesa en ese sentido lo muestra mejor, porque están las frases cortitas, arranca abajo, cortita, arranca abajo. He visto que la versión en español está toda como si fuese como si estuviese hablando sin interrumpirse, y no es así. No es así. Entonces, al principio es necesario, o no dice la palabra, es preciso que en el ser hablante se haga el nudo. Hay un momento que no ha habido nudo y un momento en que se hace el nudo. Porque al principio, antes del nudo, hay dos. Son estas partes que van a ver que dice hay dos, hay tres, no, hay tres sin dos. En su performance, uno va leyendo y dice, es preciso que haga el nudo, al principio hay dos. Al principio hay dos que son, por un lado, un enjambre de significantes que tienen una materialidad fonética. Un enjambre de significantes, está bien lo del enjambre, pues, ¿no? Que tienen una materialidad fonética, como si fuesen voces alucinadas. Imagínense voces alucinadas en un idioma completamente desconocido. Lo que nos queda es la materialidad fonética, no sabemos ni qué quiere decir, ¿no? Entonces, al principio hay dos, ¿no? Ese enjambre de significantes fonéticos, voces alucinadas por un lado, y porciones inconexas y fragmentarias de un imaginario. Son porciones de imaginario, porque ya decir de un imaginario es un imaginario completo, porciones de imaginario. Tenemos los S1 de Lalande, si ustedes quieren, y por otro lado, porciones de lo imaginario. Todavía el nudo no está hecho. ¿Ok? Es necesario que se constituya lo tres, lo real del nudo, que es lo tres. Y entonces van a encontrar en página 63 dicho, o más o menos dicho, cito, no es tan cito, pero Lacan dice que es por sesgos completamente contingentes, fortuitos, que entrará para el sujeto lo que hace tres, a saber, lo real. Ustedes en español, o quien lo lee en español, va a encontrar, es por sesgos incidentes que entrará para el sujeto lo que hace tres, lo real. ¿Sí? Ese incidentes en castellano no suena como en francés, razón por la cual uno tiene que decir, hay un momento en porciones inconexas y fragmentarias de imaginario, están las voces alucinadas o los significantes alucinados de Lalande, y hay un momento en que por un sesgo completamente fortuito, completamente contingente, entrará para el sujeto lo que hace tres, es decir, lo real. Ese es el momento en que se hace el nudo. ¿Ok? Y eso entra en un momento completamente fortuito. En un momento completamente fortuito, es decir, aleatorio para cada uno de los seres hablantes. ¿Sí? Algo hace tres. Y ese algo puede ser cualquier cosa que anude imaginario y simbólico en un nudo. Repetí ahí, no soy muy brillante para escribir. Cualquier cosa que articule imaginario
y simbólico en un nudo. Una cualquier cosa, porque eso entra en el ser hablante por vías completamente fortuitas, una cualquier cosa. Y en este sentido les pido confianza y paciencia, porque uno tiene que leer. Uno tiene que leer. Hay momentos donde uno va leyendo, va avanzando, va tropezando y dice, ¿pero qué dijo? ¿Pero de qué está hablando? Pero independientemente de estas dificultades o las dificultades que se pueden producir y que a mí se me produjeron al momento de imprimir la clase de Lacan en francés, se descompaginó algo y uno no entendía absolutamente nada, pero incluso cuando uno mira los registros, hay cosas que no entiende, entonces tiene que interpretar, tiene que hacer un trabajo de lectura. ¿Sí? Y yo les voy a dar el mío, y ustedes tómenlo como de quien viene. ¿Sí? Por vías completamente fortuitas en el ser hablante entra algo que permite que se produzcan los tres. Entra para el sujeto en lo que hace tres, a saber, lo real. Y entonces lo quise ejemplificar con algo que trajo Amalia al final de la reunión anterior. Porque Amalia trajo el caso de Sergei Pankejev. Sergei Pankejev, más conocido como el hombre de los lobos. Algún día tenemos que hacer unos pequeños comentarios de qué peso aparentemente ha tenido para él ser el hombre de los lobos y no Sergei Pankejev. ¿Sí? Pero quería traer, para tratar de ilustrarlo, a Sergei Pankejev, el hombre de los lobos, que es el personaje central del texto de Una neurosis infantil de 1918. ¿Sí? Para tratar de pensar este momento en el que se hace lo tres. El paciente, aparentemente, Sergei, le vamos a decir, Sergei había presenciado en la infancia una situación que Freud llamó escena primaria. Un coito entre los padres, un coito a tergo, more ferarum, coito como las fieras. ¿Sí? Sabemos que esto es una inferencia de Freud, una construcción, una reconstrucción de Freud, porque Sergei jamás lo trajo como recuerdo. Es más, Freud agarraba, insistía, a ver si el otro se acordaba, y el otro no se acordaba. ¿No? Es una inferencia, es una escena que Freud construye o reconstruye. ¿Sí? Pero, y este es un efecto de lectura mío, les propongo pensar que el carácter central de esta escena es su patetismo, su afectación a nivel corporal. Es algo que conmueve, que excita. Ustedes en la página 63 van a encontrar, dice, su patetismo. ¿Sí? Leyéndolo en español realmente tiene menos sentido y menos coherencia que leerlo en francés, pero leerlo en francés tampoco es tan coherente. Entonces yo como un ejemplo, como un efecto de lectura les propongo, está ahí Sergei mira el coito a tergo de los padres y hay algo que hace que una afectación corporal. Se cagó encima, como cuando alguien ve algo y la panza se te hace como un nudo y uno dice, che, el cuerpo fue afectado por algo en este punto. ¿Sí? Su afectación a nivel corporal, su patetismo en el sentido del patos, no cuando uno dice sos patético. Te he escuchado dar una conferencia así, sos patético, no, del patos, ¿sí? De la afectación a nivel corporal. ¿Sí? Y Lacan dice que ese algo, con su patetismo, se presenta de manera fortuita, contingente para cada quien. Por eso van a encontrar que en la página 63 Lacan habla de la tía Ivonne y del abuelo fulano. ¿Ah?
Creo que la traducción es el abuelo cualquier cosa. Yo puedo mal traducir textos, pero flaco, si ves que te dice en francés, Rampé Marchand, le dice el abuelo fulano, fulano, mengano. Acá no decimos el abuelo cualquier cosa. Fulano, mengano. ¿Sí? Lacan dice esto que hace 3 se introduce en cada ser hablante de manera fortuita. Fíjense la tía Ivonne, el abuelo fulano, el niño mismo, algo que pasa en el niño mismo. ¿Sí? Entonces, hace referencia en el momento de introducción de eso que hace 3 y que yo les invito a leer como cierta afectación corporal, hace referencia a ese tipo de historia que encontramos en los relatos clínicos. Son ese tipo de historia que encontramos en los relatos clínicos sobre la temprana infancia. Entonces medio inventé para este encuentro algunas de esas historias. No las inventé, tampoco son exactamente reales, las medio inventé. ¿Sí? Historias que son más o menos así. Estaba mirando una revista de manga, de esos dibujitos japoneses, ¿no? Estaba mirando una revista de manga donde había tal o cual personaje, tal o cual situación, y de pronto comencé a tocarme y excitarme. Pero a la vez estaba como angustiado. ¿No? Estoy hablando de lo que en algún momento en la elaboración de Lacan se llamaba el surgimiento del pene real. ¿Se acuerdan Juanito? Juanito en determinado momento surge lo que Freud dice el advenimiento del pene real. Estas son historias. Yo estaba leyendo una revista de manga, sí, ni siquiera miraba los dibujitos porque tampoco sabía leer en esa época y de repente, no sé, empecé a tocarme o a frotarme o a qué sé yo y me empecé a excitar. Es una cualquier cosa que produjo una afectación corporal. Una cualquier cosa que produjo una afectación corporal. De nuevo, otra historia. Estaba en la casa de tía Ivonne, porque Lacan dice la tía Ivonne, el abuelo Mengano. Estaba en la casa de tía Ivonne y mientras ella cocinaba se sacó el corpiño por abajo de la remera y lo dejó en la mesa. Y yo lo miré y sentí como cierto aroma. Y de nuevo, la afectación a nivel corporal. O, vamos a poner al abuelo Mengano. Estaba en casa de mi abuela y entré corriendo al dormitorio y mi abuelo Mengano, o fulano, estaba viendo un partido de fútbol desnudo, acostado en la cama. De repente miré algo que tenía en el bajo vientre y afectación corporal. Estoy poniendo el coito a tergo de Sergei con el corpiño de la tía Ivonne para no sé quién y con el partido de fútbol y el abuelo desnudo en la cama para no sé. ¿Se entiende que es completamente fortuito? Es algo completamente fortuito. Y algo se anuda ahí. Por eso digo, algunas palabras, en el punto que las palabras no es que las manejemos como significado, esto es clínicamente muy notable en la gente que ha leído de muy joven o que tenía una especial delectación por las palabras, ¿sí? Y le gustaban palabras antes de saber lo que eran las palabras, son los que querían decir. Como cuando hablábamos de la Lange en el seminario 20. ¿Se acuerdan? Que hablamos de esas palabras que no tenían ninguna utilidad en términos comunicacionales, pero que uno jugaba con eso. Imagínense eso, imagínense una porción de imaginario e imagínense el hecho de una afectación corporal. Ahí se hace un nudo. Ahí algo se abrocha. Ahí algo se avecina en el sentido de lo que es la vecindad que estuvimos viendo en topología de superficie, y topología nodal.
Yo me entusiasmo para decir la frase y se me acaba el aire en mitad de la frase. Evidentemente voy a tener que ir más al gimnasio, hacer esta cosa, pero estoy hablando y en mitad de la frase me voy cayendo. Entonces, algo se anuda ahí. Algo hace tres entre los S1 de lo simbólico, de la Lang, entre una porción de lo imaginario, insisto, de imaginario, porque no hay lo imaginario, son porciones inconexas, fragmentarias que no constituyen un imaginario, ¿sí? Y una afectación corporal. Ahí se arma el nudo. Y fíjense que no estamos hablando, como hablábamos en otra época de Lacan, de la inscripción del sujeto en la ley del padre. ¿Sí? No estamos hablando de su representación por un significante amo. No estamos hablando de la inscripción del sujeto en la ley del padre, con los 3 tiempos del Edipo, en lo que sería la estructuración subjetiva. No estamos hablando de la identificación a un significante y, por lo tanto, la constitución de un discurso que es el que llamamos discurso del amo, donde un sujeto se hace representar por un significante, sino que estamos hablando de que se hace un nudo. Es un salto enorme, porque no estoy hablando de Edipo, pero que la tía Ivonne era la tía hermana de la madre, entonces te gustaron el corpiño de la tía Ivonne porque vos querías las tetas de... Eso es otra película. Todo lo que es el complejo de Edipo, todo lo que es la novela, todo lo que es Lacan agarra y lo reduce a pasó algo acá, pasó algo acá, pasó algo acá y se hicieron vecinos. Hicieron una vecindad borromea. Qué simplificación, no hay más historia, no hay más Edipo, no hay más... Estamos empezando a armar esto, ¿sí? Estamos empezando, pero es como una especie de salto, que cuando él dice, bueno, hago el pase y todo lo que venía laburando antes lo voy a poner en otro plano, en el plano del borromeo, ¿no? Entonces dice, ya no se trata de discurso, ya no se trata de Edipo, sino el anudamiento de 3 registros. ¿Sí? Primer momento. Segundo momento. El segundo momento es estamos de nuevo en la génesis de lo que nosotros llamamos saber inconsciente a nivel nodal. Segundo momento es el momento en que el ser hablante se encuentra con la no relación sexual. Aquí, en este argumento, no relación sexual, a entender como el encuentro con otro. Cuando hablamos de no relación sexual a nivel de lo que sería el encuentro, desencuentro con otro. Porque hay otras veces que hemos hablado de no relación sexual en términos de inadecuación con el propio cuerpo, inadecuación con la satisfacción que uno lo habita. No sé si recuerdan cuando hablamos de Japón. Uno dice, bueno, la no relación sexual. Y bueno, si vos te mantenés a distancia del encuentro con otro y sos un hikikomori, estás por fuera de eso. Y uno dice, no. Es un hecho de estructura. Es un hecho de inadecuación estructural del ser hablante. Pero acá no lo estoy hablando en ese sentido, sino del encuentro con otro. Hay un momento del encuentro con otro. Vamos a decir, porque encuentro es la confrontación. Confrontar también tiene un matiz. A ver cómo lo defino. Cuando uno está con otro en la escena. Un encuentro guión desencuentro, vamos a ponerle. ¿Sí? Y es con ese nudo, dice Lacan, es con ese saber escrito, ese saber anudado, que el ser hablante va a responder a la no relación sexual escrita. Es con ese nudo que va a responder a la ausencia de nudo de la relación sexual, a lo traumático. Fíjense qué reducción estoy haciendo de lo traumático, como decir, todo lo traumático yo puedo leerlo en términos de no relación sexual. ¿Y cómo se responde a esto? Con este nudo. ¿Y cómo hiciste este nudo? Y se me hizo con una afectación corporal correlativa a la vecindad de una porción de imaginario, correlativa a
cierta presencia de lo simbólico. ¿Sí? Entonces, en esta confrontación, es en esta confrontación que se imprime un saber. Lacan usa esta imagen, se imprime un saber, se imprime ese dos, porque antes de esta impresión estaban los S1, ¿sí? Agarrados de la Lange, avecinados a los otros dos registros. Y dice, en la confrontación con la no relación sexual, eso se imprime. Van a ver, página 64, que usa la palabra imprimir 4 veces en 2 párrafos. Se imprime ahí un saber, ya no son S1, ¿sí? Se imprime ahí un saber. Primero se hizo el nudo, se anduvo con el nudo hasta un momento en la vida del ser hablante que se confronta con un agujero. Y en ese agujero, lo que hace de suplencia es ese nudo singular, y la idea de Lacan es que ahí se imprime algo, como si se soldasen esos S1, ¿no? Ya no se trata de S1 dispersos de la Lange, sino que son 2 como mínimo. Eso lo van a encontrar páginas 63, 64. Como ven, es algo al leer. Yo lo voy siguiendo y dice, bueno, es en este punto de confrontación que eso se imprime 4 veces en 2 párrafos. Algo ahí se imprimió, ¿sí? Algo ahí se imprimió un saber, ya es algo impreso. Como se imprimía ese saber en el experimento de física cuántica ahí en el fondo, en esa superficie de impresión, cómo se imprime, cómo se deposita lo escrito en la ranura, se imprime. Hay un momento que algo se imprime con un saber. Las imágenes que se me ocurren no son imágenes muy inocentes, ¿sí? Un buen día, el ser hablante en diversos lugares del planeta, muy temprano y hace mucho tiempo, levantó la mirada y miró para arriba, y una vez que miró para arriba vio la bóveda celeste. Una vez que vio la bóveda celeste, miró que no se ve como en la ciudad. Si alguno de ustedes fue a Malargüe o a algunos lugares donde el cielo es muy límpido, no se ve como en la ciudad, ¿sabes? Se ve como una especie de pizarra negra donde hay marcas lumínicas, ¿sí? Alguna vez el ser hablante levantó la mirada, miró y vio un grupito y dijo, eso es Orión, o eso es el Ñandú, o eso es. Una vez que eso se imprimió, ya el cielo no lo vio de la misma manera. Ya decía, mira, ahí está Orión, ahí está Júpiter, ahí está Cáncer, ahí está. Se entiende, ahí a un momento, estoy haciendo cierta trampa que algunos de ustedes ya me imagino que la captaron rápidamente, de momentos en que Lacan dice, che, algo empieza a funcionar como escrito, ya no se mueve más. Ya el cielo no es lo de antes, ya viste la constelación. Una vez que la viste no la podés dejar de ver. ¿Ah? Bueno, entonces acá está diciendo, hay un momento en que eso se imprime. ¿Y en qué momento se imprime Lacan? En el momento en que inevitablemente se va a confrontar con la no relación sexual. ¿Sí? Se imprime. Esto es el saber inconsciente. Esto es un saber indeleble. Una vez que se imprimió, yo les doy las palabras, lo patético, para que vayan, se imprime, es indeleble. La palabra indeleble no la inventé yo, está ahí en los párrafos.
no se puede borrar. ¿Sí? No es como hacíamos nosotros con las letras, que queríamos borrar y cuando borrábamos rompíamos la hoja, porque no la podíamos borrar, mojábamos con la lengua la goma y rompíamos la hoja una y otra vez porque no lo podíamos borrar, es indeleble. Es esta imagen de lo indeleble, ¿no? Entonces, decía que es un saber sin sujeto, es un saber con ese que se puede establecer una relación con otro. Porque es un saber que opera ahí donde no hay saber, que es el campo de la no relación. Allí cada uno de nosotros tiene este pequeño nudo, tiene esta pequeña articulación, que es un saber que te permite sostenerte, que te permite saber hacer ahí. Que te permite saber hacer ahí. Eso que nosotros llamamos sexualidad en el ser hablante, es ese nudo. Y ese nudo, esa articulación, ese saber, es un saber sin sujeto en el sentido de que opera solo en lo real. Solo, de manera independiente, eso opera en lo real. Es un saber escrito, así como dijimos que hay saberes que no se pueden escribir, por lo tanto no son saberes. No es que hay saberes que no son saberes, hay algo que no cesa de no escribirse, ¿sí? Esto es un saber escrito y funciona sin sujeto. Que no tenga sujeto quiere decir que no hay nadie para cuestionarse por qué las cosas son así. Porque para el ser hablante macho, las cosas son así. Eso no es un saber sin sujeto. Nosotros lo estuvimos viendo cuando hablábamos del saber inconsciente masculino. Eso es sin sujeto. Opera así. Es una maquinita que opera así. 1, 1, 1, 1, 1 a cabo. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de eso, de la constitución de ese saber. Y la constitución de ese saber es un saber que opera en lo real, sin sujeto. Las cosas son así. ¿Qué haces en el agujero de la no relación sexual? Hago esto. ¿Y por qué haces esto? Porque es así. Eso es así. Eso es así. Las cosas son así. A menos que uno se cruce con una mujer. Ven que Lacan está como haciendo rulos. Nos trae lo de encuentros anteriores. Eso es así, a menos que uno se encuentre con una mujer. Y Lacan dice, por suerte hay mujeres. Porque una mujer puede hacer ese saber que no tiene sujeto, a ese saber sin sujeto, adjuntarle un sujeto. Por suerte hay mujeres. Adjuntarle un sujeto quiere decir hacerle entrever algo que él no ve, que el macho no ve, que el saber masculino no ve. Porque es un saber que opera en lo real, sin sujeto. Es así. Es así. ¿Sí? Es por ese saber hecho de vecindades que los seres humanos se aparean. Se aparean por ese saber hecho de vecindades. En relaciones heterosexuales, homosexuales, pansexuales, bisexuales, lo que caramba fuese, que haga que se apareen, es ese saber. ¿Sí? Es ese saber. En el caso de Sergei Pankejev, ese saber dice que se coge more ferarum. Ese es un saber que el tipo tiene. Se coge more ferarum, página 55, tomo 17 de Freud, cuando Freud dice, lo dice en un montón de lugares, yo agarré uno. No podemos renunciar al supuesto de que este niño observa un coito a cuya vista adquiere el convencimiento de que la castración puede ser algo más que una vacua amenaza. Freud lo está leyendo con el complejo de Edipo, con la castración, lo está leyendo de otra manera, ¿sí? Pero dice, no podemos renunciar a este supuesto. El pibe vio eso, ¿sí? Por otra parte, el valor que más tarde reciben las posturas de hombre y mujer
para su desarrollo de angustia y como condición de amor, como condición de amor, no admite otra opción que inferir esto. Debe tratarse de un coitus a tergo more ferarum, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las condiciones de amor, que sería este saber operante en lo real, operativo en lo real, este saber sin sujeto, se coge así. Y si Sergei se encontraba con alguien que tenía otra idea, pues bien, íbamos a tener problemas. Y va a haber alguna dificultad ahí. ¿Sí? Probablemente, porque Freud no dice en ninguna manera que la condición de amor era esta y no otra, no lo dice así. Probablemente no fuese la única posición sexual que le fuera posible, pero en el momento definitivo del 1, 1, 1, 1, 1, en ese momento definitivo la cuestión es more ferarum. En ese momento es more ferarum. Yo tengo este saber. Esto funciona en el lugar que algo no funciona. El resto podemos hacer algunas cositas, pero en el momento de que hay que encender la máquina para que eso funcione, este pequeño programa, esta aplicación para que esto funcione en el lugar de lo que no funciona, es more ferarum. Para no decir tanto more ferarum, quise decir, no, coitus a tergo, decía, ¿cómo decirlo? Y la única que me salía en argentino, ni siquiera en español, es en cuatro patas. ¿No? La puse en cuatro patas. Lo que es bastante indicativo y está muy bien decir así, porque en realidad uno tendría que decir en dos manos y en dos rodillas, o en dos manos y en dos pantorrillas, y sin embargo uno dice en cuatro patas. Es como los animales, more ferarum, como las fieras. ¿Sí? Entonces, decía, ese hecho de vecindades, es decir, que hay un imaginario ahí, que hay un imaginario, que hay una afectación corporal, que hay palabras que no valen por su significación, que están jugándose ahí, porque es un saber. Freud plantea esta coyuntura clínica en términos de fijación, porque es una fijación que, como les leí, organiza su angustia, su síntoma y su modo de interpretar la sexualidad. ¿Sí? Tenemos que anotar esto. Aquello que Freud trabajó como fijación es para Lacan el establecimiento de vecindades, el anudamiento de registros. A veces vale la pena, cuando uno dice, che, y tal cosa, fíjense que es el concepto de regresión en Freud. Y cuando Freud habla de fijación, de una cuestión de fijación, Lacan dice, acá se establecieron vecindades. Empezaron a funcionar una porción de una imagen, y esa imagen con algunas palabras. Tenemos que abrir un poco yo no sé si estoy muy reiterativo y esto está muy aburrido, pero a mí me parece que es de ese tipo de cuestiones donde uno tiene que decir, bueno, a ver, vamos a darle bola a lo que dice Lacan. Porque a veces uno encuentra en la escena sexual el intento del ser hablante de hacer nudito. Es como que agarra una especie de imagen de un lado, con algunas palabras que no valen por el significado, y trata de avecinar eso con una cuestión del cuerpo. Como un intento, porque hay algo que no está funcionando. Esto se ve más en la trenza que en el nudo, en el intento de la trenza. Estoy haciendo un esfuerzo descomunal para no ponerme pedestre, ¿sí? Para no ponerme ordinario, pero trato de llevar el tema a la escena sexual
de alguien que no conecta, porque la trenza no se arma, porque las hebras se resbalan y no se arma la trenza, y entonces hay el intento de ubicar un imaginario, de ese imaginario pegarlo a palabras que, insisto, no valen por su valor comunicativo, porque decir putita, no sé qué cosa, en términos de valor significativo no tienen nada. Y sin embargo, está el intento de armar algo de esto acompañado de una masturbación clitoridiana. No voy a decir nada más. El que agarró, el que le resonó algo le resonó, y el que no le resonó, no le resonó, no importa. Pero vamos para ese lado, para el lado de lo que es trenzar. Porque si a alguien el programa le funciona solo en lo real, no tiene que trenzar una mierda, eso te funciona, ya está, esto es así. Y sin embargo Lacan dice, bueno, mira, hay mujeres. Y menos mal que hay mujeres porque pueden conmover algo que si no es un saber que funciona en lo real, solo. ¿Sí? Entonces, anotemos, la fijación es eso. Ya no es la fijación que es un significante, que es un significante que en su inmovilidad o que se escapa de la intersignificancia. Uno dice, no, papá, no, colega. La fijación es un hecho de avecinamientos, de vecindades. Y entonces ahí hay imágenes. Ya no está, digamos, lo simbólico nada más. ¿Sí? Y por eso, por esto que trajo Amalia, que no está en el seminario, pero que me pareció que valía la pena verlo, cómo se forma un nudo y qué pasa después, porque Freud dice, este tipo tiene condiciones de amor. Tiene condiciones de amor. Él no trenza nada, él tiene esas condiciones de amor. Él tiene ese saber. Él tiene ese nudo. Se le imprimió esto. ¿Sí? Entonces quería traer además el caso de Sergei, porque Freud también en su análisis de Sergei te comenta que hay otros elementos escritos que se depositaron en las rendijas del decir verdadero. Freud, los elementos que se depositaron en las rendijas del decir verdadero, hace teoría, dice esto viene con una fantasía, esto viene del Edipo, esto viene de la madre, esto viene de los lobos, la cola de los lobos, castración. Freud hace todo un laburo a partir de algunos elementos. Lacan dice, tomemos los elementos. Olvídate de la cola de los lobos, si los lobos tienen cola larga, si hay un lobo que es el lobo del rabo corto. Olvídate. Olvídate papá. Olvídate mamá. Olvídate qué sé yo. Quédate con algunos elementos. Y Freud encuentra esos elementos, que Lacan los va a rescatar, son elementos escritos. ¿Por qué son escritos? Porque no se prestan al juego de la intersignificancia. O sea, uno puede construir alrededor de ellos, pero tienen como cierto aislamiento, vamos a decir, ¿no? Esto que se depositó en las rendijas del decir verdadero son marcas, son fragmentos o huellas formales aislados. Huellas formales aislados, que aparecen en diferentes producciones anímicas del paciente, o que aparecen en sueños, aparecen en asociaciones, y que Freud los interpreta como puede. Pero son fragmentos o huellas formales aislados. Y en esto, como muy representativo, quiero traer al número 5 romano. Al número 5 romano, especialmente en forma de B, porque vieron que el 5 romano uno puede hacer la B o puede hacer la B con una rayita arriba y una rayita abajo. ¿Sí? Y sin embargo Freud dice, no, es el 5 romano, es la letra B, ¿sí? Sin rayita arriba y rayita abajo. ¿Sí? La letra B, porque la letra B para Sergei
aparecen asociaciones que Freud dice, bueno, esta letra B tiene que ver con las piernas abiertas de una mujer. Eso ya es de Freud. Sergei comenta en asociaciones, en sueños, aparece la letra B. ¿Sí? Freud la vincula con las piernas abiertas en la escena primaria. Freud trabaja la B en relación a las piernas abiertas en la escena primaria. Es decir, la B sería una inscripción gráfica de una postura percibida. Sigamos despacio con esto. Aparecen elementos formales, elementos que tienen, o sea, que aparecen en varias producciones anímicas, pero Freud los rescata y dice, esto me aparece en diferentes lugares. Viene a lo Freud, dice, esto tiene que tener, digamos, su génesis en el Edipo, debe tener que ver con la castración, y Lacan dice, pará, no interpretes, no pongas historia, vamos a dejar estas piezas sueltas, vamos a decir. ¿Sí? Y dice, esta B. Esta B que Freud dice son las piernas abiertas de la mujer en la historia, en la escena primaria. Entonces, para Lacan es una inscripción gráfica de una postura percibida. ¿Sí? Que es bien, porque uno se hace así, la ve, dale, yo te sigo el razonamiento, Freud, la ves así las piernas de la mujer. Entonces, en la escena primaria esto estaba así. Es una B al revés. No sé si están de acuerdo conmigo, pero en la escena primaria, si vamos a hacer una inscripción gráfica de una postura percibida, imaginario. ¿Ok? Si es la inscripción gráfica, letra. Es una inscripción gráfica, es una letra, ¿sí? De una postura percibida, o sea que ahí eso se anuda con algo imaginario. Entonces sería unas piernas abiertas así en la escena primaria. ¿Ok? Pero quedémonos con eso, con que este elemento es una inscripción gráfica de la postura percibida. Como si esa B fuese un pictograma. ¿Vieron cómo son los pictogramas? ¿Sí? Que son una inscripción gráfica de algo que se ve. El pictograma de pájaro prácticamente tiene pico y tiene alas, el pictograma de pájaro, ¿sí? Como si fuese un pictograma, esa inscripción gráfica, como si fuese un ideograma, como si fuese un hanzi, que son los caracteres de la escritura china. Freud dice, ¿esta B de dónde sale? Sale de la escena primaria, es la inscripción gráfica de las piernas abiertas de la mamá de Sergei. Entonces, sí, pero vos no te acordás de las piernas abiertas de la mamá de Sergei. A vos lo que te aparece es una letra, y esta letra se depositó una y otra vez en la rendija del decir verdadero del laberinto analítico. No sé si soy capaz de transmitirles que hay algo que empieza a tener otro estatuto, hay algo que empieza a tener el estatuto de una escritura, porque es una inscripción gráfica, y que el modelo que nos serviría a nosotros para pensar esto, en otros seminarios lo vamos a ver bien así, acá no lo vamos a ver bien así, porque son los hanzi de la escritura china, porque en esos caracteres de la escritura china, cuando vos pones 100, que es el campo, y pones el carácter 100, es el campo, pero el campo como espacio laborable, ¿sí? Como quien dice, está trabajando, trabaja la tierra. Y cuando vos ves el carácter de 100, ves el campo. Mírenlo porque se los mandé por WhatsApp. Y cuando ves den, que es persona, ves la persona. Les he mandado, gracias a quien lo encontró. ¿Quién encontró el libro? Bueno, no me acuerdo.
quién encontró. Pero bueno, lo subí, yo tengo otra versión. Pero fíjense, acá está la persona de un lado, ven, con las piernas así abiertas, y arriba, del otro lado de la página, está el Hanse de lo que es persona. ¿Se entiende? No sé cómo señalarlo. Acá está el dibujo. Y den se escribe así. Y a un chino, por su sistema de escritura, no se le escapa que no es la graficación de la foné como para nosotros. O sea, hay algo de la inscripción gráfica de algo, ¿no? Es la inscripción gráfica de algo. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? Porque cuando uno dice letra, dice cosas que hay que dedicarle tiempo, porque uno no lo puede decir en dos palabras. Pero acá Lacan dice, che, acá apareció una letra. Freud lo captó. Y tendríamos que hacer el ejercicio de separar la instancia de la letra en un montón de producciones que ya no son letra. Esa B tiene una instancia que es susceptible de ser separada. Fíjense cómo pasamos de las piernas abiertas de la madre a la escritura china, así. ¿Sí? Entonces, esta B, bueno, yo les hice llegar varios, les hice llegar la lluvia. Fíjense en el carácter de la lluvia. Yo veo las gotitas. O yo estoy loco, sufro de un delirio asociativo, o yo en ese carácter veo, ¿no ven las gotitas? O en Huo, que es el fuego. Yo veo las llamas. Yo cuando veo esos caracteres lo veo. Entonces uno dice, che, es una inscripción gráfica. No es una letra como la representación de un sonido. Eso tiene un enganche, tiene un anudamiento, vamos a decir. ¿Eh? Esta B aparece en una especie de reacción fóbica para Sergei que le producen las mariposas. Pero no la mariposa cuando está posada y tiene las alas así pegaditas, sino la mariposa cuando está posada y las abre. Entonces al tipo le agarra como cierta fobia de eso. Sí, o sea, hay algo que tiene que ver con la vea, y Freud dice, bueno, las piernas abiertas de la mujer, cuando tiene las alas abiertas, o cuando las agujas del reloj toman determinado ángulo. Uno mira la hora en los relojes análogos, son los que se llaman, los que tienen manecillas, y Sergei ve eso y algo le pasa a él. Sufre una afectación en el cuerpo. Cuando son las 13:50, ¿sí? Que el tipo ve las 13:50, vendría a ser las piernas abiertas de una mujer en la posición de cúbito dorsal. Si son las 16:40, vendría a ser el coito more ferarum. Si son las 2:20, ya vendría a ser como el Kama Sutra, digamos, y como tan en una posición que es... Uno se ríe de esto, pero Lacan empieza a pensar que la sexualidad tiene un saber, y que el saber tiene estas vecindades en el ser hablante, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Para hacernos a la idea de dónde está parado Lacan. Y Lacan está parado en un punto donde todo lo que nos cuenta Freud sobre Sergei, ¿no? La grulla, los lobos, todo lo que nos cuenta es el laberinto. Para Lacan todo eso es el laberinto, y lo esencial es el escrito que decanta. Y transmitirles la idea que ese escrito que decantan tiene un origen fortuito. La tía Ivonne, el abuelo Mengano, Freud hace todo un laburo, porque dice, bueno, el elemento de lo blanco debe ser la bombacha y el corpiño blanco de la madre. Freud hace ese tipo de cosas, pero Lacan lo toma como un saber escrito, con el saber con el que el ser hablante se aparea,
¿sí? Y Lacan nos dice una cosa muy fuerte, que es que en este campo la educación no tiene nada que hacer. Ubiquen esos parágrafos. La educación no tiene nada que hacer. Vos podés educar a alguien y decir, bueno, mirá, Técnicas sexuales modernas de Robert Street, este libro que les he contado que yo leí cuando tenía 14 años, que todavía me acuerdo de cómo era, que había que hacer el asunto. Sí, eso en cierto plano puede funcionar, justamente en el plano que no es el importante, porque en el importante del saber inconsciente como nudo, eso no se deja educar, no se deja educar. ¿Ah? En principio no se deja educar. Retenemos la fórmula. Por suerte hay mujeres. Por suerte hay mujeres. Entonces, esto es para Lacan lo más real de la experiencia freudiana. Esta cosita que les estoy trayendo es para Lacan lo más real de la experiencia freudiana. Un saber escrito, que es un saber de goce, con el que uno se aparea, por un lado, y que posee una inercia que hace que se repita más allá del principio del placer. Esto es lo más real del psicoanálisis, esto es lo más real de la experiencia freudiana. Y esto hay que subrayarlo porque la idea de Lacan es que todo lo que tiene que ver con la rememoración, con la recuperación de recuerdos, con el sentido del levantamiento de la represión, todo eso no es lo más real. Todo eso no. Lo más real es esto, es un saber real, escrito, es decir, anudado, indeleble, que es singular. ¿Sí? Esto es lo que para Lacan saca el psicoanálisis de la ciencia, porque el real de la ciencia es un real que se escribe en sus fórmulas. Pero dice, pero el ser hablante tiene un problema, que cualquier real escrito que produce, lo produce en un lugar donde no hay fórmulas, porque hay algo que no se escribe, porque no cesa de no escribirse. Entonces ya no es una ciencia, o en todo caso, como dijo alguna vez, es una ciencia de lo singular, ya no es el real de la ciencia, es la formulita esta, el nudito este. Esto es lo más real del psicoanálisis. Y tampoco es una religión. ¿Se acuerdan de los 6 discursos que decía el psicoanálisis, que está entre ciencia y religión? Como religión fuese, el psicoanálisis sería una religión si se encaminase en el bien decir de la verdad y aspirase una verdad toda. Ahí sería una experiencia religiosa, ¿sí? Y no es ni una religión ni una ciencia, pero tiene algo de los dos. Tiene el uso de la dimensión de la verdad que lo saca de la religión y lo pone en el dispositivo, y tiene la escritura, que también lo saca de la lógica. Por eso entramos con Aristóteles y todo eso. ¿Ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí me ha pasado de compartir mesa con muchos psicoanalistas hace muchas décadas. Me acordé uno cuando estaba trabajando esto, que era Alberto Fontana. ¿Sí? Alberto Fontana era un psicoanalista argentino que fue pionero en Argentina en el tema del uso de ácido lisérgico, del LSD-25. LSD para mí ya es otra cosa, ¿no? Como es letra, semblante y discurso, pero tenía resonancia desde el principio, lo tuvo, ¿no? Él usaba, Alberto Fontana, el LSD en sesiones de psicoanálisis. Y los psicoanalistas, esto empezó en los 50, 60, 70, ya había gente formada en esto, y entonces los pacientes tomaban LSD, el analista tomaba LSD, y había un colaborador del analista que estaba, digamos, para controlar que la cosa no se desmadre, ¿ok? Que la cosa no se desmadre. La experiencia es una experiencia seria.
Yo he compartido mesa con Alberto, con Isidoro Berenstein, con Janine Puget, con analistas de esa época, con analistas, no lacanianos, pero analistas de esa época, y que me contaban de cómo aparecían recuerdos de la tempranísima infancia, recuerdos de bebés. Recuerdo decir, yo no era como un bebé y mi mamá me agarró así e hice esto y vi a mi padre llegando de... ¿Qué concepción había del psicoanálisis que el ácido lisérgico te podía servir en la medida en que podías recuperar recuerdos que eran reprimidos? Dicho sea de paso, si yo pudiese volver a compartir mesa con esa gente, yo haría cosas que no hice, porque yo en esa época, esto que estoy contando, me pasó hace más de 30 años. Y yo hace 30 años era muy pelotudo, entonces los miraba así por encima del hombro, porque ellos no habían leído Lacan. Ellos no habían leído Lacan, entonces todo lo que habían hecho era una mierda porque no habían leído Lacan. Uno no puede evitar ser un pelotudo, tal vez no puede evitar ser un pelotudo toda la vida, pero lo que puede evitar es obstinarse en esa pelotudez. Yo hoy en día me sentaría y hablaría, trataría de aprender, de tratar de pensar lo que hicieron. Ellos tenían esa coordinación, todos los que estaban ahí habían tomado ácido lisérgico en sesiones de psicoanálisis y todos ellos habían coordinado sesiones psicoanalíticas, pero tenían esta noción de que lo principal del psicoanálisis, es más, búsquenlo, Alberto Fontana, era una teoría para recuperar lo máximo posible de recuerdos reprimidos, para hacer esta recuperación. A lo mejor si Sergei Pankejev se tomaba una pepa, a lo mejor se acordaba del momento en que había agarrado a su padre cogiendo, y esto lo curaba, ¿sí? Bien, esto para Lacan no justifica el advenimiento en la historia del ser hablante de un discurso nuevo. Cuando porque Lacan se lo toma en serio. Dice, ha estado, no desde el principio, pero desde hace mucho tiempo el discurso del amo, y esto después fue mutando, y por otro lado el discurso del histérico, y qué sé yo, y en determinado momento surgió en la historia del ser hablante una estructuración discursiva que puede producir un real escrito. Y eso por la rememoración, no. Eso es por la aparición de unas especies de nuditos, ¿sí? En otra época él decía otras cosas, porque decía, bueno, miren este discurso que apareció nuevo en la humanidad, en la historia del ser hablante, ¿y para qué sirve? Y sirve para dispersar plus de gozar. En otra época lo decía de otra manera, pero él siempre creyó que era una praxis nueva, el surgimiento de un discurso. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque lo que para la genética es el proyecto Genoma Humano, que aparentemente en el 2022-2023 hicieron todo el mapa del ADN humano, Lacan tenía un deseo, vamos a decir, estaba empujado por decir, la experiencia psicoanalítica puede producir un real propio de cada ser hablante, y es esto lo más real. Bien, lo vamos a hacer. Nos vamos a quedar hasta las 3, a menos que quieran cortar ahora, nos vamos a quedar un rato más. ¿Y qué tiene que ver con... ¿Alguien está...? Amalia, sí. Perdón. Yo lo conocí, Alberto Fontana, el famoso bebé, el doctor lisérgico, y
te diría que no me merece ningún respeto. Ajá. O sea, lo que pasaba en esa clínica era, o sea, no solamente que el tipo se pegaba el pepazo o lo que fuera, sino que además había toda una cosa tremenda, de perversa, de coger con el analista, porque eran terapias de grupo, ¿no? Y después con la dictadura, digamos, se dejó de joder con el ácido lisérgico, y empezaron con algo que ellos llamaban la deprivación sensorial. Ajá. Sí. Era una especie de secta finalmente. Sí. ¿No? Sí. Te digo porque fue mi cuñado. Mi hermana se enganchó en la clínica y terminó siendo mi cuñado. En la época que en APA se decía que si el matrimonio duraba 8 años, no había sido amor de transferencia, ¿no? Ajá. Para justificar que se cogían a las pacientes, los pacientes. Y además había ¿por qué digo secta? Porque había una cosa que si tenías algún pariente enganchado en esta historieta, sí. Se armaba toda una cosa. Yo no me analicé nunca con él, nunca pisé la clínica, ni mucho menos, pero era una especie de pelotudo que no entendías nada y encima, digamos, desde de la profesión misma. De la gente que yo conocí, en realidad he ido a conferencias y charlas y todo ese tipo de cosas para tratar de entender qué corno se hacía ahí adentro, y los fundamentos de esto de, bueno, a través de la deprivación sensorial y de estimulaciones y qué sé yo, recuperar el recuerdo, la zaraza y qué sé yo, no conocí ninguno que hubiera recuperado algo más que una especie de efecto muy chiflado, con las deformaciones que se te puedan... al final lo echaron de APA, ¿no? Pero realmente he tenido lectura, leer para tratar de entender de qué corno se trataba y los fundamentos. Más que una autorización a la perversión nunca encontré, ¿no? Yo lo que te puedo decir, a ver, todo lo que dijiste es verdad. Uh-huh. Todo lo que dijiste es verdad. La historia del psicoanálisis se ha cogido mucho y se ha cogido... menos mal que esto no se graba. Se ha cogido mucho y se ha dado lugar a muchos temas. Rola era uno. El grupo cero, digamos, ha habido toda una historia. Yo lo que rescataba, lo traje a la memoria justamente porque eran uno de los intentos, porque eran lecturas de Freud. Es verdad que había mucha locura, es verdad que había mucho pasaje al acto, ¿no? Incluso mucha perversión sexual transitoria por el lugar en que te ponían algunos dispositivos. ¿Sí? Y también eso se pagó porque había toda una ideología de lo que era, por ejemplo, no educar a los hijos, no tener una educación represiva. Uh-huh. Y esto se pagó con suicidios, con hijos de analistas que se suicidaban, porque había verdaderamente mucha locura. Yo tuve la suerte de conocer esta gente, de decir, bueno, ya estaban viejitos, ¿no? O estaban un poco viejos. De todas maneras, hubo gente que entró en esas experiencias y que hizo cosas muy valiosas. Yo nombré 2, ¿no? Janine Puget y Isidoro Benestein hicieron cosas, pero no lo hicieron por el campo del ácido. Uh-huh. Digamos, pero bueno, así como Freud le pasó con la cocaína, a esto les pasó con el LSD. Pero es verdad, es verdad, ¿no? Puedo pasar bibliografías, pero si no lo tiré a la mierda. Pero también era la época de Pichon Rivière, de la terapia de grupo, y también su investigación por otros lados, ¿no?
¿no? Eso. Y mucha de esta gente supervisaba con Pigeon Riviere. Pero yo cada vez que me cruzo con estas historias, Tato Pavlovsky, el psicodrama, todo eso, todo siempre me parece que tiene muchas cosas rescatables para tratar de disminuir el efecto secta. Con nosotros también, ellos nos han visto a los lacanianos como, con todo el derecho del mundo. Marina Castedo, voy a hacer una cosa. Voy a dejar un tema fuera, que es el de un parásito. Porque este saber que nosotros estamos trabajando, este saber tiene un parásito. Y es un parásito que produce muchos problemas. Ustedes lo van a encontrar cuando habla del el falo como mueble. ¿Sí? Meuble en francés tiene otras resonancias que mueble en español. Pero vamos a hablar la vez que viene, vamos a arrancar con una parte móvil del cuerpo. Una parte móvil del cuerpo. Y vamos a hablar un poco de la conexión entre ego cefálico y saber del inconsciente, porque es lo que hemos venido trabajando en la clase anterior. De saber del inconsciente, el 1, vamos a trabajar un poquito el ego cefálico. Así que termino acá, porque si no se nos pasa. Marina, te escucho. No, era ya con Freud, ¿no? El intento de hacer consciente lo inconsciente por medio de la hipnosis no había quedado ya como descartado, como para, digamos, porque me resonó con esto de tomar sustancias y todo eso, también lo que pasó con la hipnosis, y había quedado descartado, digamos, para Freud mismo, eso, tratar de hacer consciente el inconsciente, todo. Sí, es verdad. Es verdad, eso es cierto, pero ellos retomaron siguieron la elaboración freudiana en una lectura tal que el análisis del inconsciente se les transformó por un efecto de lectura en el análisis de las resistencias. En determinado momento lo que se hacía no era un análisis del inconsciente, sino un análisis de las resistencias. ¿Para qué? Para que pueda aflorar material inconsciente. Entonces tomaron impulso, unas prácticas. No por nada salió el psicodrama, Tato Pavlovsky. Tomaron impulso, unas prácticas para que ese material inconsciente, digo, usaban estas palabras, tuviese mayores posibilidades de aparecer. Y entonces aparecieron el LSD, o sea, cuando Freud dice, bueno, largo la hipnosis, es porque dijo de otra manera, por la asociación libre y la perspicacia del analista, la escucha del analista, puedo acceder a algo más que lo que accedía con la hipnosis. No es que agarró y dijo, no me interesa más la recuperación de recuerdos. ¿Sí? El tema es que cuando el análisis del inconsciente se transforma en análisis de la resistencia, se les ocurrió que podía haber otras maneras, pero porque tenían el psicoanálisis pasaba por ahí. A ver, juntos, para mí tiene valor esto. Para mí tiene valor. Juntos hagamos una escena, dale, estamos nosotros, ¿cuántos somos acá? 7. Bueno, ¿cómo era? Vos entraste a... Me sale medio irónico. Vos entraste a la pieza, dale, vos hacés de papá Coito Atergo y vos de mamá Coito Atergo. Vos hacés de Sergei Pankejev. Dale, entrá a la pieza, a ver qué sé yo. Entonces uno agarraba y decía, no sé, yo me angustié al ver eso. Entonces, bueno, se debe haber angustiado. Pensás que tal vez se trataba de movilizar recursos, en este caso escenas, que a mí de nuevo me pintó el pelotudo de 30 años que desacredita esto, cuando en realidad no habría que hacerlo.
agarraban, movilizaban recursos porque decían, tiene que aparecer algo, existe la posibilidad de que aparezca algo que en el plano de lo verbal no aparece. Puede aparecer en el plano de lo corporal. Avanzaron de esa manera, hicieron lo que pudieron. Lacan acá dice, porque estas cosas yo creo que hay que rescatarlas de cada momento, cuando dice, ¿en relación a qué definís el psicoanálisis? ¿En relación a la recuperación de recuerdos? No, a lo que el psicoanálisis puede hacer con el plus de gozar. Ok, así responderemos al siglo XXI. Y acá dice otra cosa. Acá no habla del plus de gozar. Acá dice, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo más real del psicoanálisis? ¿Qué es lo que le puede dar la posibilidad de responder? Y dice, en la sedimentación de ese saber, lo que sería la fórmula, lo que sería... la fórmula singular de cada uno. Un omelette, ¿vieron cuando uno come un omelette? Omelette, Lacan juega con eso con nombre de letras. Digamos que las letras, que son lo más real de cada uno, uno las pueda producir en el recorrido de un análisis. Esto cambió absolutamente todo. Juan, ¿quieres hacer una intervención? Pequeña, sí, pero bueno, justamente escuchando, también estaba pensando en que fueron también unos movimientos que en esa época estaban muy en línea con lo que era toda la moda New Age y todo ese tipo de movimiento, que se articuló mucho también a lo que después les decían psicología profunda de Jung, y el inconsciente colectivo, y eso abrió paso también a terapias regresivas, a terapia de vidas pasadas, y un montón de cosas que todavía siguen dando vueltas, digo, por eso... la hipnosis sí se dejó de lado y no. Y no, hoy en Canadá Claro. se usa. Claro, Sí. claro. De hecho hay muchas de esas terapias que siguen estando y algunas, a ver, hasta hace poco estaba como muy de moda acá el tema de las constelaciones familiares y se va articulando todo con eso, o sea, nada, son modas y formas, ¿no? Es nada más. Okay. Bien, si hay preguntas, intervenciones, y si no, nos vemos la vez que viene. Gente, les mando un beso. Mírenlo, el libro de los Hans. Mírenlo a ver si encuentran similitudes. Chau, chau.